En 1976, una sonda de la NASA fotografió algo imposible en la superficie de Marte. Un rostro gigantesco, de más de 2 kilómetros, mirando fijamente al cielo. Esa imagen desató décadas de teorías alienígenas, libros y hasta películas de Hollywood. Y hoy te cuento cómo se resolvió el misterio. Además, la bebé imposible, que recibió cartas de odio antes de nacer, y la caída de Mussolini. Todo ocurrió un 25 de julio. Bienvenidos a Calendar Facts. ¡Arrancamos! Capítulo 1. Dictadores y un sabor nuevo. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini vivió la peor noche de su vida. Su propio Gran Consejo Fascista votó en su contra. El rey Víctor Manuel III lo destituyó al día siguiente, y al salir de la reunión fue arrestado y sacado de escena escondido en una ambulancia. El dictador que gobernó Italia con puño de hierro durante 2 décadas cayó sin que se disparara un solo tiro, marcando el principio del fin del eje en Italia. 3 años después, en 1946, Estados Unidos detona en el atolón Bikini la bomba nuclear submarina Baker, la 5ª explosión atómica de la historia. La columna de agua radiactiva contaminó de tal forma los barcos y el entorno que los científicos la catalogaron como el primer desastre nuclear de la historia. Si viste nuestro episodio del 1 de julio, ya conoces a su hermana Able, detonada en el mismo atolón semanas antes. Y cerramos el capítulo con un hito que probablemente está en tu cocina. En 1908, el químico japonés Kikunae Ikeda descubrió que el ingrediente secreto del caldo de alga kombu era el glutamato monosódico, el famoso MSG, y patentó su fabricación a gran escala. De ese hallazgo nació la multinacional Ajinomoto, y de paso, el reconocimiento del 5º sabor, el umami. Capítulo 2. El rostro de Marte y la bebé imposible. Nos adentramos en el misterio para nuestra historia principal. El 25 de julio de 1976, la sonda Viking 1 orbitaba Marte buscando un lugar de aterrizaje para su módulo gemelo, cuando fotografió la región de Saidonia. Al revisar la imagen, los técnicos de la NASA no podían creer lo que veían. Una formación de más de 2 kilómetros con ojos, nariz y boca. Un rostro colosal, tallado en la superficie del planeta rojo, mirando directamente al espacio. La propia NASA publicó la foto mencionando su parecido con una cara humana, y sin querer, encendió la mecha de una de las teorías conspirativas más duraderas del siglo. ¿Era el monumento de una civilización marciana extinta? ¿Una advertencia? ¿Un mensaje? Se escribieron libros enteros, se fundaron grupos de investigación y Hollywood llegó a basar películas en la misteriosa cara de Marte. ¿Qué encontró la NASA cuando por fin regresó a mirarla de cerca? Quédate hasta el final del video, porque la respuesta dice más de nosotros que de los marcianos. De un misterio espacial a un milagro terrestre. El 25 de julio de 1978, en un hospital de Inglaterra, nació Louise Brown, la primera persona en la historia concebida por fertilización in vitro. La prensa mundial la bautizó la bebé probeta, y su nacimiento dividió al planeta. Mientras la ciencia celebraba, sus padres recibieron miles de cartas de odio de todo el mundo, algunas con amenazas, acusándolos de desafiar a la naturaleza. El tiempo puso todo en su lugar. El científico detrás de la técnica, Robert Edwards, ganó el Premio Nobel de Medicina en 2010, y desde entonces han nacido más de 12 millones de bebés por fertilización in vitro. ¿Y Louise? Hoy lleva la vida normal que sus padres soñaron para ella. Trabaja en una empresa de transporte en Bristol, su ciudad de toda la vida. Escribió su autobiografía y da charlas sobre fertilidad. Sus 2 hijos, por cierto, fueron concebidos de forma natural. La bebé imposible terminó demostrando que era tan humana como cualquiera. Y el rock siguió escribiendo historia en esta fecha. En 1966, Brian Jones dio su último concierto oficial como Rolling Stone. 3 años después, sería la primera estrella del trágico Club de los 27, que te contamos en el episodio del 3 de julio. En 1980, AC/DC lanzó Back in Black,
su homenaje al fallecido vocalista Bon Scott con su reemplazo, Brian Johnson, al micrófono. Vendería más de 50 millones de copias y se convertiría en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Y en 1983, 4 veinteañeros publicaron su primer disco, Kill 'Em All, el debut de Metallica y la piedra fundacional del thrash metal. En los deportes, 1992 nos regaló la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, recordados entre los más exitosos de la era moderna. En 2021, los judokas japoneses Uta e Hifumi Abe hicieron historia en Tokio al convertirse en los primeros hermanos en ganar oros olímpicos individuales el mismo día. Y en 1999, Lance Armstrong ganaba el primero de sus 7 Tours de Francia, títulos que años después le serían retirados por dopaje sistemático. Como datos veloces, en 1909, Louis Blériot cruzó por primera vez el Canal de la Mancha en avión. En la comedia, en 2018, Sacha Baron Cohen provocó la renuncia de un congresista de Georgia tras grabarlo, bajo engaños, gritando insultos raciales en su serie satírica Who is America? Hoy también celebramos el nacimiento de Matt LeBlanc, 1967, el eterno Joey Tribbiani de Friends. Y recordamos con respeto a las 113 víctimas del accidente del Concorde en las afueras de París en el año 2000, la tragedia que marcó el principio del fin del avión supersónico de pasajeros. Y cumpliendo la promesa, volvamos a Marte. Durante 25 años, la cara de Saidonia alimentó teorías de civilizaciones perdidas y acusaciones de encubrimiento contra la NASA, hasta que la sonda Mars Global Surveyor la fotografió de nuevo en 1998 y en 2001, esta vez con cámaras de altísima resolución y sin las sombras de aquella tarde de 1976. El resultado: una simple meseta erosionada, sin ojos, sin nariz, sin boca. El rostro era un truco de luz, baja resolución y píxeles perdidos. Los científicos le pusieron nombre al fenómeno que engañó al mundo: pareidolia, la tendencia de nuestro cerebro a ver caras donde no las hay, la misma que te hace ver rostros en las nubes o en los enchufes. No había marcianos en Saidonia. El misterio, desde el principio, estaba dentro de nuestras cabezas. Y así cerramos el 25 de julio.